Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro programa 911, Los Estados Unidos de América bajo ataque. Muy buenas noches. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 23, 7 de la noche, donde estamos presto, listo para este contacto con el doctor Frank de Varona, quien, como ustedes saben, presta su tiempo, esta cortesía que tiene con nosotros para compartir con ustedes las inquietudes de las cosas que están sucediendo aquí en nuestro entorno, nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Para todas las personas pues, que están reunidos con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Le invito a que se suscriban aquí al canal y, por supuesto, la mención siempre, lo más importante de el objeto de estos programas es compartir para que esta información pueda llegar a otras personas que es de sumo interés tenerlos informados. Quiero decirles que nuestra señal ha sido censurado y estamos vetados de salir al aire por el canal tradicional de AFN TV, American Freedom Network TV. Estamos saliendo por la señal de American Freedom Network Radio, temporalmente hasta que nos levanten la sección, porque no les gustó el tema que traje a colación el domingo pasado, en la cual hablábamos de la mala Kamala, que es muy mala, y no les gustó y nos censuraron. Por eso también los invito, nuestra señal sale a través de Rumble, estoy dejando en pantalla pues el link de acceso. Nos pueden buscar en Telegram, nos pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar en Orbis, en fin, estamos en una serie de plataformas como X, también estamos ahí. No solamente estamos limitados a la parte esta de YouTube. Sin más dilaciones, nuevamente reiterarle a ustedes nuestra amistad y agradecimiento por tenerlo. Pasemos inmediatamente con el doctor Frank de Varona. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en esta velada de hoy, viernes 7 de la noche, donde tenemos de nuevo a nuestro interlocutor, al doctor Frank de Varona, quien nos va a seguir ilustrando sobre los tópicos que están en este momento más efervescentes en la política de esta nación en este momento. Frank, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Muy bien, y muchas gracias por tenerme una vez más aquí en tu programa, que cada vez tienes más personas que lo miran, que lo escuchan y que lo comparten, que es lo más importante, ¿no? Gracias. Pues bien, mira, primero que nada quiero decirte que atrás tú vas a ver la camiseta que yo siempre usaba. Oh, sí. ¿Lo ves atrás de mí? Sí, ¿no? Y te veo ahora con otro pullover rojo, ¿no? Bueno, ahora te abro el pullover y atrás tengo otra foto de Donald Trump para que lo veas bien ahí. Ahí se ve perfecto. perfecto. Yo cuando yo estaba haciendo la campaña de él en el 2016 tenía esa foto ahí también, la puse ahí para que se vea en la pantalla. Y por supuesto mi gorrita de Trump, pero tengo una camiseta muy interesante que me voy a parar para que todas las personas la puedan ver, que es esta foto icónica de cuando Trump va a que yo estuve en esa conferencia cuando él hizo eso en Washington, y es la foto que la abraza la bandera americana. Mira. Es una foto muy bonita, y entonces yo tuve una reunión con Trump, nada más que para 60 personas hace como un año, y ahí la tenían a la venta, entonces yo la compré para usar otra diferente. Pero bueno, nada, vamos a hablar de lo que estábamos hablando en el otro programa. Nos quedamos la semana pasada por el tiempo corto en la lista, y ahí nos quedan exactamente 4 o 6. De esa, la más, para mí, una de las más intimidantes, digo la palabra intimidante porque los del Partido Demócrata utilizan la información esa para meterle miedo, evidentemente, a las personas afectadas, que es el problema del Seguro Social. El Seguro Social es simplemente el meterle miedo a los viejitos, te van a reducir, te van a quedar sin dinero, en fin. Háblanos tú al respecto de eso, Frank. ¿Cómo no? Pero miren, la Convención Demócrata han dicho repetidamente que Trump va a destruir el Social Security y el Medicare. Lo que va a hacer lo opuesto, lo va a mejorar, lo va a proteger para nosotros, los viejitos de tercera edad. Nosotros. Como tú y yo, que recibimos nuestro chequecito de Social Security, porque hemos estado toda una vida trabajando y pagando cantidad de impuestos para recibir ese beneficio, ¿no? Pues él ha dicho
que no va a cobrar impuestos sobre el retiro que nosotros recibimos, lo que estamos retirados, porque es injusto que toda una vida hemos estado trabajando y pagando impuestos federales grandes, son grandes lo que se paga, que ahora nos quiten hasta la mitad en impuestos de lo que recibimos, ¿no? Y de ninguna manera quito todos los impuestos y no voy a cambiar nada porque los demócratas van a que subir la edad de retiro hasta 80 años, etcétera. No, todo se queda igual. Y cuando la economía mejore con él, si sale electo presidente, pues habrá dinero para mejorar eso, porque se va a acabar el dinero si no ponemos más dinero ahí, invertir más dinero. Y él prometió hacer eso. Así que es una de las mejores promesas de estas 20, llamamos promesas esenciales. En inglés dice core que es esencial, core promises, ¿no? Promesas esenciales. Esta es la plataforma del partido de él, estas son las promesas de él. La otra cosa importante que él ha dicho que va a cancelar estas cosas que te obligan a tener un carro eléctrico y no dejar que nadie tenga carros de gasolina, porque esta gente está con el cambio climático y todas las barbaridades, todo eso es mentira, y con eso, pues, imagínate, los carros eléctricos tienen que, primero que nada, todo hay que importarlo de China, ¿no? Porque todos esos productos que lleva el carro eléctrico vienen de China, ¿no? La mayoría de ellos. Y entonces también no hay suficientes lugares donde cargar esos vehículos de gasolina. No hay suficiente. ¿Sí? ¿Cómo vamos ahora primero, que son carísimos. Y segundo, si tú te caes a un lago y a un río, te mueres. Pues las ventanas no se pueden romper. Así se murió la cuñada de Mitch McConnell, que él está casada con una china cuyo padre es un gran comunista en China, ¿no? Yuri Chen es la esposa de Mitch McConnell, el líder minoritario del Senado, y estaba en una fiesta ella de su cumpleaños, y cuando se iba, no se dio cuenta que había un lago atrás de donde ella estaba, se cayó el carro ahí, y todo el mundo tratando de salvarla, rompiendo los cristales, y no se podían romper. Y se murió ahí. O sea, es un gran peligro de esos carros. Imagínate tú aquí en Miami que hay canales por todas partes, que tenemos por supuesto, muchos huracanes y se inundan las calles y a veces tú no sabes por dónde estás manejando y caes en un canal. Y si tienes un carro eléctrico te mueres, no puedes salir de ahí, ¿no? Yo creo que a la larga, y esto para decir, yo no estoy en contra de los carros eléctricos desde el punto de vista que el mundo tiene que ir a un cambio, evidentemente, de la fuente de energía. Lo que pasa es que lo están obligando, lo están forzando y el mercado nacional no está preparado todavía, como tú dices, no hay cargadores para cargar esos carros, por lo menos en abundancia. En fin, hay una serie de factores que lo hacen prohibitivo en este momento y que eso debería haber sido llevado de una forma un poco más suave, no la imposición, que detrás de eso está don dinero, están los intereses de apoyarse entre ellos, en fin, una serie de cuestiones. Así que la realidad de cambiar a otra fuente de energía sí es valedero, pero no con las mentiras que están metiendo por el problema del cambio climático, que eso es mentira, y después de imponer algo con un carro que es prohibitivo para mí ni soñarlo. Y súper costoso, mucho más caro que un carro de gasolina. No todo el mundo tiene dinero para ese tipo de carros. Claro. Y hay carros híbridos también, que no son todo eléctrico, ¿no? La transición forzada es la que está extremadamente mal y además manipulada. No, es que quieren que ese sea tu único carro. Quieren que los otros carros no existan. Eso es lo que están empujando los demócratas y él está en contra de eso. Lo va a quitar, porque eso es una orden ejecutiva que han hecho que es ilegal y que la quiere quitar él. La otra cosa que también es importantísimo, él ha prometido quitar todo tipo de fondo a las escuelas o a las universidades que están empujando la teoría crítica de la raza, la ideología de cambio de régimen, enseñar a los niños de kindergarten cosas sexuales, y el colegio o universidad que esté empujando eso no recibe un centavo más federal. Okay. Y a mí no se acabó porque todo depende del dinero federal, ¿no? Aquí las escuelas públicas hay, por supuesto, dinero estatal, dinero local, pero también mucho dinero federal también. Y eso, por supuesto, los haría cambiar, ¿no? En la Florida eso ya está prohibido con nuestro gran gobernador que tenemos, ¿no? Que no pueden hacer eso. Pero eso desgraciadamente está por toda la nación. Imagínate, niños de kindergarten, primero y segundo grado, que le estén hablando de cambio de género
Mira, el vicepresidente nominado por Kamala Harris quiere que en todos los baños de niños en su estado, ya lo hizo y lo que hace la nación completa, que tengan tampos de mujeres Ahí en va. baños de niños. Pero qué locura es esa. ¿Qué gasto? ¿Qué va a hacer un niño con un tampo de una mujer? Un niño de 10 años en una escuela primaria o en high school, donde quiera, ¿no? Eso porque eso es para empujarte lo de transgénero, que eso es bueno, cambio de sexo. En su propio estado, a los niños de 10 años lo dejan cambiar de sexo sin que el padre lo autorice. Y si un niño le dice al padre, un niño confundido, No lo le dice al entiendo. padre, yo quiero ser niña de 10 años, pero tú estás loco, ¿no? ¿Cómo vas a ser tu niña? Olvídate de eso. Y se lo dice una maestra de esta izquierdista o comunista, se lo dice al gobierno, viene a la casa del padre, le quitan al niño de 10 años, lo llevan a un hospital y le cortan las cosas genitales de un varón. En contra de la voluntad del padre. Fíjese si este hombre no es totalitario, comunista, ha ido 60-20 a China. Los escándalos de él son enormes. Un día hablaremos de él, nada más que de él, porque son tantos escándalos. Pero bueno, eso es algo importantísimo que quiere hacer Trump con el dinero. Y la otra cosa importantísima es que lo opuesto que hacen los demócratas, no quiere que hombres estén en deportes de mujeres. ¿Te acuerdas la italiana en las Sí, sí, Olimpiadas? el trompón que le dieron que la sacaron de órbita. Por poco la mata un argelino Claro. que decía que es mujer y dice a la mujer, me ha dado el trompón más grande. A los 46 el segundo se retiró porque sabía que le iban a matar. Claro. Y habían dos transgéneros dándole golpe a esta mujer boxeadora, ¿no? Y eso es precisamente lo que quieren esta gente. Hasta que tengamos una niña que le metan un piñazo y la maten. Pero eso, los transgéneros les permiten con los demócratas estar en los baños con las niñas o con las muchachas, si son de high school, hacer los deportes, todo, todo. Y por supuesto, ganan siempre en los deportes porque son hombres. Cuando van a nadar, el hombre es más fuerte que la mujer, nada más rápido. Ya que se ganó la competencia fue un hombre, un transgénero, ¿no? Y así, eso es lo más terrible. Y por supuesto, Trump lo quiere totalmente eliminar y está totalmente correcto en eso. Estoy de acuerdo con eso. Tú has visto todas esas manifestaciones que están habiendo ahí en Chicago, ¿no? Afuera de la Sí, Convención sí, mira, Nacional mira, ahí, Demócrata. y hay uno ahí. Mira, ahí están en pantalla, tú lo estás poniendo ahí. Han tumbado cerca, le han dado golpe a los policías, hasta se metieron en un programa de televisión que estaba Nancy Pelosi hablando y gritaban, no lo dejaron ni siquiera hablar. Hasta eso hicieron. Pero bueno, pero eso está pasando. Y ahora que comienza la universidad otra vez, vuelven todos estos comunistas, islamitas radicales que odian a Israel, quieren destruir Israel. No solamente los 7 millones en Israel, un genocidio por el mundo para matar a israelitas. Le llaman intifada global. Intifada era cuando estaban los palestinos ahí matando a los israelitas con pedrada, con tiro, como fuera. Las guerras han tenido internos ellos, ¿no? Era intifada global. No solamente vamos a acabar con Israel, no, vamos a matar todos los judíos del mundo. Y esos radicales cogen dinero de China. Yo he escrito artículos sobre eso. Muy buen artículo que has escrito. Quizás podemos, bueno, creo que hablamos una vez de ese Sí, tema, cómo ¿no? no, bueno, De ese hombre Singán que le dio 12 millones a este dominicano el dominicano. que ha ido a Cuba 100 veces. Ahí Ahí está. está. Exacto. Así que eso, por supuesto, él dice que deporta a todo el mundo. Porque muchas de esas personas no son ciudadanos americanos, ni residentes. Vienen con visa de turista. Y uno que está con visa de turista, tú se la puedes revocar. Mira, ahora mismo ha entrado un comunista, que María Elvira dijo, este es un hombre un comunista. ¿Cómo vamos a tolerar un comunista del Partido Central Comunista? Y entró con una visa que le dieron en la embajada en Cuba, le dio una visa a un comunista. Menéndez se llama. Y lo denunció, y escribió carta, muy bien por ella. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a permitir toda esta gente que está aquí de Es que Hamas? la ley se viola de arriba abajo. Vamos a suponer que se les escapó y entró ese individuo. Que la ley dice que si tú eres un turista en ningún parte del mundo, pero también aquí, tú no puedes venir a hacer proselitismo político y mucho menos hablar del gobierno. Tú estás como un invitado, tú no puedes entrar a la casa de nadie a hablar, o sea, como si fuera a entrar ya a la casa tuya y desde que tú entras te estoy creando un bar de... Lo que tiene que hacer es botarme de ahí. En Aquí el eso no es, acto. estos tipos están permitiendo ese tipo de, bueno, estos tipos permiten toda violación de ley a la final.
Exacto, pero bueno, él ha prometido deportar a toda esta gente que están destruyendo propiedades, que están, por supuesto, atacando a los estudiantes judíos, que no lo dejan entrar a las clases, que le dan golpes. Parece que estamos viviendo en Alemania nazi de los años 30. ¿Y dónde está el FBI? ¿Y dónde está Homeland Security? Bien, Porque gracias. esos sí son terroristas. Son terroristas domésticos que están aquí acabando con nuestra nación. Y el FBI, los brazos cruzados. No hace absolutamente nada. Ahora, unos padres que se quejan en las escuelas que le están enseñando comunismo a sus hijos, que se enseña en todos los estados demócratas, con todo lo que le enseña es comunismo puro, le enseña ideología de género, y los padres no quieren nada de eso. Ah, esos padres, dice el Departamento de Justicia, que son Sí, sí. terroristas Son los domésticos. terroristas. Católicos, que vamos a misa en latín, somos terroristas domésticos. ¿Pero qué es eso? Y a los terroristas domésticos de verdad que están aquí, no le hacen nada, absolutamente nada, porque eso es el partido, hay que decirlo, demócrata, comunista, islamista radical. Eso se ha convertido en un partido que años anteriores era de centro izquierda, pero no era comunista, y mucho menos islamista radical. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Bueno, otra de las grandes promesas que Trump quiere hacer es reformar cómo se vota aquí. Ah, Nada más que un estado, solamente un estado, Virginia, ha regresado a votos con papel. Cuando todas las máquinas electrónicas se pueden arreglar absoluto. y cambiar los votos como le da la gana. Es un peligro tener esas máquinas. En 49 estados se van a usar máquinas electrónicas. Y como si fuera poco, un amigo mío, Alex Newman, acaba de escribir un artículo que en los estados en juego, oye esto, en los estados en juego, pues ya sé que ha sido años en California, en Nueva York, en Illinois, en los estados en juego, que ahí determina quién gana las elecciones, ¿no? Ahí hay entre 500,000 y 1.5 millones de ilegales que están inscritos para votar. En los estados en juego, Sí, ahí se pierde la elección. Si absoluto. los republicanos ahora no van ahí y le meten demanda judicial a todos los estados en juego, que esos votos, las listas de votantes son ilegales, son ilegítimas, son anticonstitucionales, van a hacer trampa y quitan a esa gente, perderemos las elecciones una vez más. Pero a esta altura de la película, ¿tú crees que hay tiempo para esas demandas que vayan a prosperar? Para mí, por eso, el temor mío de perder las elecciones no es porque la gente, ni que Trump gane. Trump ha ganado las elecciones, donde quiera que sea, se sabe eso. Sino es que la capacidad de la gente de ir a defender, de ir a actuar, o como acaba de pasar en las elecciones pasadas, que el nivel de votación fue extremadamente bajo y en el caso de Miami-Dade gana la incumbente porque salieron del lado de ella más gente a votar. O sea, ellos tienen un Exacto. vanguardismo que de este lado no está. Y arriba de que no está, no salen a defender. Por eso que esos estados que están comprometidos, ¿dónde tú los pones a esta altura de la película? La parte del pesimismo prospera. Ojalá que no, ojalá que me equivoque. Ojalá que Tenemos que ir no. a votar masivamente, Absoluto. masivamente. Y Tenemos quedarse que ahí. estar vigilando cada precinto de la nación. En eso ha hecho un buen trabajo el Partido Republicano Nacional, porque se han conseguido miles y miles de voluntarios. Tienen abogados en todos los estados, meter demandas judiciales cuando vengan las trampas que van a venir enseguida. Todas esas cosas, hay cosechas de votos. ¿Cuántas cosas no hacen esta gente, no? Le dan dinero a gente de Antifa, de Black Lives Matter, para que metan votos falsos en los lugares donde no vigilan, donde tú pones el voto. En la Florida sí lo vigilan, pero en otros estados no. Están ahí por la noche y vienen y meten boletas falsas y de contra le pagan dinero, ¿no? Y la mayoría son de Antifa y de Black Lives Matter. Son diabólicos los que hacen eso, ¿no? A sueldo. Pero en fin, Trump dice que tiene que ganar con tantos votos que a pesar de que les roben millones de votos, él todavía pueda tener éxito. Y por eso él dice en todas las reuniones que él tiene, con letrero, too big to rig, muy grande para hacer trampa. O sea, está diciendo, sé que me van a robar millones de votos, pero vamos a ganar con tantos millones que es imposible que me los roben todos. Eso es lo que está diciendo él, y Dios quiera que eso sea cierto, y Dios quiera que Dios nos proteja, porque si vuelven a robarse las elecciones, entonces ya no hay vía electoral para salvar este país del comunismo. No hay vía electoral ninguna, pero una cosa importante, para no que todos los que no estén oyendo se van a suicidar, ¿no? No hay policía nacional, como en todas las naciones. La policía aquí es de los 50 estados. Hay policía estatal,
municipal y de condado. Hay sheriffs electos. Ahora mismo estamos en una elección de sheriff aquí en Miami-Dade. Esos sheriffs, bajo la Constitución de Estados Unidos, si hay una tiranía en el gobierno federal, ellos pueden crear una milicia. Bajo la Constitución tienen ese derecho los sheriffs. Y nuestro gobernador, previniendo problemas en futuro, puso $100 millones en el presupuesto, y tenemos aquí una milicia que no tiene nada que ver con federal, es de la Florida nada más. Milicia armada. Aquí, bajo el mando de quién? Del gobernador de la Florida. Y vamos a tener que hacer cosas extraordinarias, porque si no, ¿de qué va a ser nuestras vidas aquí? Y bueno, y la última cosa, la promesa número 20, él quiere unir nuestro país, que está más dividido, no puede estar con tantos comunistas, etcétera, ¿no? Y quiere traer una gran prosperidad en toda la nación para levantar la economía, que está por el piso. La gente no le alcanza lo que gana con la inflación terrible que estamos teniendo, que está destruyendo la nación. ¿La inflación de quién? De Harris, Barack Obama, que el gobierno en sombra, y del medio de mente Biden. Eso es lo que nos da la inflación. Y ahora, si nos sobra tiempo, podemos hablar un poco de la convención. No sé cuánto tiempo queda. No, nos queda suficiente. Yo estoy pendiente. Yo no quiero que nos corten, sí, que yo estoy bien puntual. Esto es interesantísimo. El caso de la convención es que es un bodrio verla, pero no queda más remedio de ver para saber en qué están pensando ellos. Por ejemplo, la otra noche que fue la proclamación, pero quienes estaban de debut eran los Obama, y por ningún lado la que iba a ser nominada o que nominaron no apareció. O sea, ¿qué lectura tan absurda tiene eso? Que no querían que las vedettes que eran Obama y Obama fueran eclipsados, sería una de las cuestiones. Pero arriba de eso, no permitir que ella hable, porque ella no tiene un verbo para hablar, ni siquiera, bueno, para reírse sí, pero para hablar no. Entonces, imagínate tú. Sí. Ahora dice que la campaña de ella, con su risa encantadora, es todo joy, es todo maravilla, todo y no habla con un solo periodista, porque cuando habla con un periodista dice la misma cosa 4 veces y se enreda. Y inclusive, yo creo que tú lo has dicho en otros programas, ella cuando va a un restaurante o cuando va a una gasolinera, sacan a todo el mundo que está ahí, meten actores pagados, que entonces están ahí caminando, que ella misma trae, porque tiene miedo. Y que hizo en Arizona, le pagó $15 a actores para que llenaran donde ella estaba. Le dio los letreros en contra de Trump. Actores, ¿qué es esto? Porque no pudo llenar. Y eso no lo estás diciendo tú por decir, ha sido certificado, probado, de que les pagaban a la gente para ir. Exacto, contrató una compañía en California, en Arizona, que hace ese tipo de cosas, que busca gente. Y eran actores los que estaban ahí. ¿Tú te acuerdas cuando una vez estaba hablando del espacio? En vez de coger niños normales de una escuela, niños actores escucharon a ella hablar estupideces del espacio. Y los niños ya estaban preparados que decir, y que es que todo lo de ella es falso, todo lo de ella está planeado así, porque no se atreve a hablarle al pueblo directamente por miedo a que alguien haga. No ha hecho una conferencia de prensa en más de un mes. Y dice que ahora en septiembre a lo mejor hace. ¿Qué es esto? ¿Quién ha visto candidato presidencial que no tenga todos los días o 3 veces a la semana conferencia de prensa para decir cuáles son las ideas, para que conteste las personas que tienen dudas de lo que está haciendo? Nada. Yo quisiera que se diera de verdad el famoso debate entre Trump y ella, porque sería, bueno, lo que pasó con Biden va a ser bobo al lado de lo que pasaría con la Kamala. Por eso yo dudo mucho que se vaya a enfrentar realmente, o van a poner una serie de limitaciones para sí, contra, porque es que ella no porque va a ser en una estación comunista donde va a hacer eso. ABC, va a ser en ABC, y todos los ABC, todos los que lo dicen, todos son comunistas, todos. Y también ella puede memorizar lo que va a decir, porque no es que está con los periodistas todos los días, te memoriza líneas que decir. Ella, me imagino que es suficiente inteligente para memorizar cosas, para que no se equivoque ahí y diga lo que va a decir, ¿no? Claro. Pero en fin, lo más horrible de esta convención, que tú lo vas a poner en pantalla, es que han puesto, primero que nada, han dicho que a 1 milla de ahí le hacen aborto gratis y vasectomía a los hombres, porque tienen una agenda de quitar gente en el mundo, Depopulation Agenda, como parte de la Agenda 30. Exacto, esa es la agenda, y es la de ella también. Entonces, están dando, tú te imaginas una convención que tú estés dando aborto y vasectomía, ¿qué sentido tiene eso?
Y de contra, ahí tú lo enseñas en pantalla, el río que pasa. Bueno, mire, está ahí. Ahí Vaya, está, es lo estamos viendo, inverosímil. el río ese que pasa por Chicago, que lo ponen de verde cuando es San Patrick, Vean porque el verde eso. es el color de San Patrick. Ahí tú lo ves. ¿De qué color tú lo ves? De rojo. ¿Qué cosa Sangre. es rojo? Es la sangre de los bebitos que están matando. Pero qué barbaridad, qué cosa más espantosa. Un río rojo. ¿Para qué? Ah, para decir que bueno es hacer aborto y matar a niños. Y lo están matando de 9 meses y de 8 y de 7, sobre todo en Minnesota, este gobernador que yo le llamo asesino, porque él pasó una ley del aborto hasta el último trimestre. Antes en Minnesota había una ley hasta el segundo trimestre, quiere decir, pero el tercer trimestre, 7, 8 y 9. Ya un bebito con un aborto a los 7 meses vive, a los 8 vive y a los 9 mucho más, está vivo ya por completo. Y él los mata en Minnesota con la ley que él pasó. Él es un asesino. Antes eso era asesinato en primer grado. Y el que hacía eso iba preso con silla eléctrica. Era matar a alguien que está vivo. Ahora es legal en Minnesota, es legal en Nueva York, en todos estos estados demócratas. Ahora matar bebitos vivos. ¡Qué barbaridad! ¿A dónde ha ¿A llegado dónde este vamos? país con estos demócratas que quieren matar a niños vivos? No ya el aborto, que también por supuesto es matar a un niño, pero ya vivo el bebito ahí, lo matan también. Bueno, y la otra barbaridad que hicieron, que tú lo enseñas en pantalla, es que han puesto un globo de 18 pies de altura, ¿Mm? que es lo que las mujeres usan para evitar hijos Es la entrada de la convención, ¿no? a la entrada de la convención. Apenas tú entras, está ese globo ahí. Increíble, Porque no, increíble. es que no quieren ellos que no haya niños. Por eso escuchan los abortos, la vasectomía entre los hombres. Y esto que ponen ahí es como las mujeres no tienen hijos. Eso en inglés se llama un IUD, que se meten las mujeres en su parte sexual para no salir en estado, ¿no? Esto existía en Cuba también. Y de contra, le dan un nombre. Se llama Frida WOM, W-O-M. Hasta le da un nombre a ese. Qué asco. Eso es un asco lo que están haciendo ahí. Pero bueno, y por supuesto, ha mencionado a Trump 600 veces. A la frontera abierta una sola vez, hasta ahora. No sé, por supuesto, ahora no va a hablar de ella de la frontera, que va a hablar ahora pronto de eso, no lo va a hablar porque ella era el zar de la El frontera y SAR. la abrió, que han entrado entre 10, 12, 14, hasta quizás 20 millones, han entrado terroristas islámicos, todo eso ha entrado por ahí, y que ella la nombra Biden, que tú te vas a ocupar de la frontera sur con México. Y te ocupas también de los países de Centroamérica, porque de ahí viene la mayoría de ellos. ¿Y qué hizo ella? Nada, Nada. absolutamente nada. Por supuesto, eso es lo que quería también Barack Obama, eso es lo que quería el medio de mente Biden, que entrara todo el mundo. Por cierto, Biden, cuando habló, que fue dando gritos, como siempre habla, unos gritos horribles, como que estaba bravísimo, dijo una cosa interesantísima. Dijo que lo que estaban protestando allá afuera, o sea, los radicales que quieren destruir a Estados Unidos e Israel, tienen un válido punto de vista. Oye, eso, ni siquiera eso no estaba en lo que le habían puesto para leer. Eso lo dijo fuera de lo que estaba leyendo, apoyando a los terroristas, que por supuesto Kamala Harris y el otro lo han hecho, porque Kamala Harris ha hablado, y el otro también, en CAIR, eso es de Council of American Islamic Relations. Eso es fundado por Hermandad Musulmana y Entonces, no debe existir en Estados entonces esa Unidos. gente sí tiene un punto válido, pero nosotros cuando defendemos algo, ese punto de nosotros es terrorismo. Por ejemplo, tú sabes Exacto. que el canal en este momento fue censurado, estamos saliendo por el otro canal de YouTube que nosotros que es AFN TV y radio, porque el del TV lo cerraron porque no les gustó lo que yo escribí el domingo pasado sobre Mira eso. Kamala. Ese es mi punto de vista. A mí sí me Claro. cierran, pero entonces a todas las personas que hacen algo lo cierran, pero estos tipos sí tienen un punto de vista. Sí, sí, no, además tu primera enmienda, tú tienes el derecho de expresarte libremente lo que tú piensas de un político. ¿Cómo te van a censurar eso? Pero es que con este gobierno comunista que tenemos en el poder en este momento, peor si ganan estos dos, se pone peor todavía de lo que ya estamos peor, nos están quitando todas las libertades uno por uno. Uno por ¿Cuántas uno. censuras me hacen a mí? Yo pongo algo en Facebook, ¡pac!, me lo ponen en negro. O miente que dice, no, este señor lo puso para sus amigos nada más, para que usted no lo vea.
Cuando me hacen eso, ¿sabes lo que yo hago en Facebook? Un día me van a votar. ¿Qué es lo que yo hago? Eso es mentira. Eso no lo dije yo. Porque siempre ponen el mismo comentario que es ridículo. Cualquier cosa que tú de verdad le des duda a esta gente, te lo censura. En efecto. En el acto Nosotros te lo estamos censura. Y te saliendo. amenazan. Y esto es Una vez me suspendieron a mí, creo que una semana o algo así. ¿Sabes por qué me suspendieron? Porque el que se postuló, el que perdió las elecciones, el afroamericano que perdió contra nuestro gran gobernador, así como lo no. cogieron aquí en Miami sin ropa, drogadicto, con un homosexual al lado que estaba teniendo sexo con él, estaba inconsciente porque iba al hospital por las drogas que se tomó. Y yo dije eso, yo lo puse en Facebook y me lo censuraron. ¿Tú sabes qué yo hice? Lo protesté. Eso salió en el Miami Herald, eso salió en todos los periódicos que estaban. ¿Cómo usted me va a censurar que yo diga la verdad? Y gané con ellos, ¿sabes? Después de 2 meses, ¿sabes? Después de 2 meses, nadie se acordaba. Ya nadie se acuerda, ellos apelan a eso. Mira, importante este detalle, y ya para cerrar, porque ya quedan 5 minutos, es importante hacer valer esto que estamos diciendo ahora del producto de la censura. La gente tiene miedo, pero la gente tiene que responder a ir a votar. El punto de esto, neurálgico, ¿verdad? Y peligroso, es que si las elecciones la ganan, nosotros, por decir el término, ¿verdad? La gana Trump, automáticamente vamos a ver la respuesta grosera, extremista, van a salir a quemar, van a hacer, y toda esa gente ilegal que han traído también son parte de ese circo que ellos puedan tener preparado. Mas, sin embargo, si ellos ganan, vas a ver que we the people se va a quedar ahí tranquilo. En vez de ir a protestar masivamente, ¿no? Y ese punto siempre es que estoy diciendo que es sumamente peligroso, puesto de que ellos tienen una aplanadora y nosotros no tenemos la capacidad de detenerlo. Y ahí está el riesgo. Nos quedan 5 minutos, te voy a dejar a ti, mis amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En este momento el canal está censurado. Usted está viendo esto por otra de las vías que tenemos. Estamos en Rumble también, estamos en Telegram, estamos en una serie de plataformas. No nos podemos liberar de la radio, solamente en la radio también. de esto, claro, y la radio, AFN Radio, que no podemos limitarnos a seguir aceptando que seamos pisoteados. Usted es el que tiene la acción, usted tiene el sartén de defender a su familia por el mar. Buenas noches, gracias por habernos acompañado y Frank, nos quedan 6 minutos, todo tuyo. Gracias. Bueno, yo siempre comparto estos programas con 300 o 400 personas a través del email, tú sabes, que ahí no, hasta ahora no lo están censurando. Aunque a veces me lo meten en spam, para que la gente no lo vea. Y yo le mando a alguien, no recibí nada, mira spam, aquí está en spam. Eso me lo hace Google. Me meten muchas cosas que yo comparto, artículos importantísimos, para que lo reciba, no lo vea. Y yo, por supuesto, todos los días chequeo spam, porque hasta citas con médicos que me manda el médico me la meten en spam, para ver si me muero y no voy al médico. Me imagino que eso es la... Aquí hay plan de varona para rato. Bueno, Dios quiera, pero seguiremos luchando hasta el último día de nuestras vidas, tú y yo, por supuesto. Claro que sí. Bueno, la otra cosa que quería mencionar, en los minutos que nos queda, es de las cosas que ella ya ha dicho que va a hacer, ¿no? De lo poco que ha dicho. Es más, no lo ha dicho ella, lo dicen los de la campaña de ella. Pero bueno, ella dice que ella, creo que ella también lo dijo también, ella quiere subir el impuesto corporativo de las corporaciones multinacionales, que es ahora 21%, que Trump lo bajó a 28%. Pero recordemos que estas corporaciones pagan ese impuesto federal, 28% si ella gana la presidencia, ¿no? Pero cada estado también le pone impuestos a las corporaciones. En la Florida creo que es 5%, en Iowa es 12%. Y que si lo sube a 28%, más 12 en Iowa, las corporaciones, ¿se van? La mitad de lo que ganan se van impuestos, ¿no? ¿Se van? Entonces, eso es lo que hace ella. Todo el mundo le ha dicho que eso es un error. Porque ¿qué tú haces cuando estas multinacionales les ponen tantos impuestos? Se van de aquí, se van para Irlanda, porque ahí el impuesto a corporaciones es muy bajo. Y mueven todos los trabajos para allá. Todos los scores, sí, porque estas multinacionales se mueven por todo el mundo. Y si tú le estás poniendo impuestos opresivos, se van de tu país. Y si se van todos de aquí, ¿qué va a pasar aquí? Pierden empleo los trabajadores, la economía se hunde más todavía de lo hundida que está con ellos. Eso es terrible. Otra barbaridad que ha dicho también, que eso sí lo dijo, dice que quiere controlar los precios de todos. No.
Eso se hace en la Unión Soviética, en Rusia, en Cuba, en Venezuela, controlarlo todo. Eso es un fracaso. Hasta el New York Times, periódico socialista, el Washington Post, periódico socialista marxista, han dicho que eso es un error. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso no funciona. Nixon lo trató de hacer en los años 70 y fue el fracaso más grande de su presidencia, fue eso. Lo tuvo que quitar inmediatamente, porque ¿qué pasa? Hay escasez de productos. Nadie va a vender un producto y perder dinero. Perdiendo dinero. Entonces, pues no lo venden. Entonces vas a comprarlo. No existe producto. Eso es uno de los errores más grandes que se lo escribió un comunista que ya tiene metido ahí, que por cierto que trabaja con Obama. Otra cosa importante, la campaña de ella completa lo dirige Barack Hussein Obama. No le quepa la menor duda. Y si ella está electa presidente, va a ser un títere de Barack Hussein Obama, que va a controlar la marioneta, ¿no? La marioneta, ella es un títere porque ella tan bruta como un arado. ¿Qué va a gobernar esa mujer si no sabe nada de nada? Pues va a ser un títere de Barack Obama, que es el que ha estado gobernando ahora con Biden en este momento. Es el gobierno en sombra. Y Obama, a su vez, va a ser un títere ¿de qué? Del nuevo orden mundial, el cuarto periodo de Obama. Va a ser el cuarto periodo, pero él también él es títere también del nuevo orden mundial y el títere de George Soros y de Gates y toda esta gente diabólica, pues son más malos que el diablo, son más malos que el diablo. No da para más. De verdad que esto está muy corto. Tenemos que hacer los siguientes programas para denunciar tanto a Tim Walz como a Kamala, porque hay que denunciarlo para que la gente logre entender lo que está pasando. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias por esta oportunidad y de verdad te felicito por ese pullover y por esa gorra. Es más patriótico y más vanguardista en ningún lado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still